Y continuamos con más aquí en Radio Impacto, la estación que te habla y te escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todavía estamos esperando esas llamadas al 951, al 737-1717. Y nosotros teníamos una conversación ayer y seguimos con esta conversación. Sin antes, queremos recordarte que nos hacen falta 137 personas que digan presente con esta cabaña San Lucas. Así es. La cabaña San Lucas. Qué precioso es poder. Tú sabes, Andrés, que en Venezuela hay una ciudad que se llama Caja de Agua. Caja de agua, ¿y por qué? No sé, se llama así, Caja de Agua. El punto es que el día martes nosotros vinimos a hacer la radio y estamos pidiendo agua, pues no teníamos agua. Y ahora que fui a buscar agua ahí en el depósito me di cuenta que hay una caja de agua. Me acordé de Venezuela con caja de agua. Tenemos agua en abundancia. Gloria a Dios. Dios suplió. Esa es la fe, Nosotros no podemos dudar de nada. Y a veces uno empieza en cosas mínimas y a veces se pone a pensar en algunas cosas mínimas y dice, oye, pero ¿tú crees que Dios hará eso? Porque el propósito de lo mínimo o de lo grande es glorificar el nombre del Señor. Dios se glorifica. Mira, por ejemplo, Brígido, tú dijiste ayer, y te quiero corregir en esto, y me disculpa, doctor Brígido Cabrera, que tú cuando eras joven, tú le pedías al Señor $1,000,000. Y tú dijiste, Señor, dame $1,000,000. Y después tú llegaste y pensaste, oye, yo, ¿qué iba a hacer con $1,000,000? Pero mientras hablábamos ayer, a mí se me prendió la luz y yo dije, para que tú veas lo que es la vida y lo que son las cosas. Tú le pediste a Dios $1,000,000 y tú has gastado más de $1,000,000 en los últimos 25 años. No, naturalmente. Lo que yo me refería es que al tiempo que yo estaba pidiendo el $1,000,000, yo no tenía la capacidad para administrar $1,000,000, porque Dios responde a la oración. Pero es como que un muchacho le pide a su papá que le preste una pistola 45. El papá dice, ¿qué tú vas a hacer con eso? Si no la sabes manejar. Pero hay otros muchachos que han sido entrenados y la pueden manejar. Entonces lo que Dios me quiso a mí dar a entender era, tu capacidad no está todavía para manejar $1,000,000. Pero yo crié 5 hijos. Pero te estoy diciendo. Y en Canadá dijeron, yo recuerdo una vez que oí la noticia, que cuando uno cría un niño de 1 a 18 años, ¿sí?, ha gastado más o menos $1,000,000. Quiere decir que yo he sido millonario hace tiempo. Entonces, claro. Eso es lo que quería decirle oye, porque la gente puede pensar, pero él pidió $1,000,000 y Dios nunca se lo dio. Y claro que se lo dio. Claro que te dio más de $1,000,000. Al paso. Pero te lo dio. Sí. Llegó a cumplirse eso que tú querías. Entonces, carísimos hermanos, nosotros no podemos dudar. La cabaña San Lucas ya se hizo el techo. El lunes tengo que enviar ese dinero. Porque es por fe. Nosotros comenzamos por fe. Esto es un asunto de fe. Y el que no cree en la fe tiene problemas. Nosotros tenemos que creer aunque nos hundamos. Vamos a morir creyendo. Pero al final, yo no he conocido a nadie, Brígido. ¡A nadie! Voy a decir lo que dijo David. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. El que es justo nunca va a hacerle falta el pan. No solamente a él ni a su familia. Eso es grande, Brígido. Y eso lo dijo un hombre que vivió la vida hasta sus 70 años y lo dijo, ya yo estoy viejo y yo no he visto eso, porque en su experiencia no lo vio. Así mismo pasa con la fe. No he visto persona que haya dudado, que no haya dudado de Dios y que viva en condiciones paupérrimas. Todo aquel que ha creído a Dios es una persona que está en salud. Porque déjeme decirle, no estoy hablando de dinero nada más. Porque tú, mira Steven Jobs, el creador el fundador de Apple Computer. ¿Sabes lo que ese hombre escribió en una cama? Y dijo, yo no sabía que la cama de un hospital es el lugar más caro del mundo. ¿Por qué? Porque él gastó billones de dólares con los mejores cancerólogos del mundo. Y como quiera se murió. Él tenía 56 años. Ya yo le llevé un año a él de vida. Estoy feliz como una lombriz. Y era el hombre más rico. O sea, ¿de dónde está el dinero? ¿Qué lo pudo hacer? ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Le pudo salvar la vida? No.
Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes la vida en Dios, no te sirve. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué ganaría el hombre si granjeare todo el mundo y al final su alma se va al infierno? De nada le sirve. De nada le sirve. Y esto no dice la Biblia eso para que nosotros nos estemos alertos y apartemos la ambición. Y esos $100 que usted tiene ahora mismo en el banco, que usted tiene ahora mismo en los bolsillos, no son suyos. Esos son de Dios y de la obra de Dios, para hacer la obra de Dios y para avanzar en la obra de Dios y para predicar el evangelio en México. Oye, que se nos hace tan difícil poder entrar a México. Esto es increíble. Oye, Andrés, perdona que te interrumpa. Meditando lo que tú dices y la vanidad de la vida, me hace pensar en ciertas personas que nosotros hemos conocido a través de la media o a través de las noticias, lo que sea, que han sido gente que han tenido demasiado dinero que no hayan que hacer con él y mueren como un villano. Miserable, mueren miserables. Y ahora, por ejemplo, Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía tanto dinero que le ofreció a Colombia pagarle la deuda eterna para que lo dejaran tranquilos. Sin embargo, no lo aceptaron. Yo sé que fue que Estados Unidos le dijeron, no se atrevan a agarrar ese dinero porque es dinero sucio. Exacto. Pero muere Pablo Escobar. O no muere, lo mueren. Muere Pablo Escobar. Hay un grupo de gente que son cazadores de recompensa, que andan ahora buscando los escondrijos que tenía Pablo Escobar, donde guardaba el dinero, porque a cada rato encuentran una cueva llena de billetes, de sacos de billetes y de cosas raras. ¿De qué le valió tanto dinero? Pero mira, cuando no lo pudo disfrutar. Él estaba en una cabaña, Pablo Escobar, y no había madera, él no podía salir porque estaba escondido. Y en esa cabaña él tenía sacos de dólares de a 100, de dólares de a 100. ¿Sabes lo que hizo? Para poder calentar a él y su mujer por el invierno. Con los billetes. Con los dólares era que se calentaba. Sí, imagínate. Ahí sí es verdad que estaban quemando plata. Sí, con los dólares. Porque al final del camino no importa lo que... Mira dónde está el Chapo. Sí. ¿De qué le sirve al Chapo todo el dinero que tiene cuando jamás va a poder salir de esa cárcel, hermano? Ahí va a morir. ¿Qué le pasó a aquel hombre judío, Muldrow, que se llevó 150 billones de dólares, que hizo un skin y lo descubrieron y le cantaron 40 años de prisión? A los 3 años se murió porque no aguantó ese estilo de vida que tenía, sí, al estilo de una cárcelcita, de una prisión, y murió. Ahí murió. ¿Qué le pasó a Al Capone? Con toda la gloria, con todo el poder, que no lo podían ni siquiera juzgar. Lo agarraron por la evasión de impuestos, porque había que buscar una manera para condenarlo al hombre, y lo condenaron. Murió en la cárcel. Entonces estos ejemplos de estos individuos nos dan a nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Como un hombre como Moisés, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, así dice la Biblia, sí, y negó la riqueza de Egipcio en los momentos más clever, en los momentos más sublimes de los egipcios, de la gloria, de la abundancia. Moisés dejó todo eso para entregarse al vituperio con su pueblo. Así es que dice la Biblia, no fue porque iba a recibir galardones. Dice, por el vituperio del pueblo. Para ir a coger lucha, dicen los dominicanos. Para ir a sufrir, para ir a sufrir. Eso es fe. ¿Por qué dice la Biblia que él hizo eso? Porque él vio al invisible, él vio el más allá. Y nosotros no vemos el más allá. Nosotros lo que estamos viendo es el presente ahora, los $100 que usted tiene, que lo necesita para comprarse un paquete de galletitas, que lo necesita para echar gasolina, que lo necesita. No, usted tiene que pensar más allá de esos $100. Usted tiene que pensar en el reino eterno. En el reino eterno. Y estoy hablando con evangélicos. En el reino eterno, porque una cosa es decir lo que nosotros decimos ser y otra cosa es cumplir con eso. Así que 951 al 737-1717, porque usted no me va a decir a mí que usted no tiene $100, que usted va a salir ahorita en la mañana y se lo va a gastar en cosas insignificantes. Digo, me refiero a insignificante que no es prioridad, porque todo es significante para uno cuando va a comprar un artículo. Pero estoy hablando de prioridades, en el orden de prioridades.
Entonces usted, por favor, levante ese teléfono y marque al 951, al 737-1717. Y Brígido, vamos a seguir con Mateo 24, que habíamos quedado en el versículo 7, mientras los hermanos llaman para dar esa donación, para dar esa ofrenda. El lunes tengo que mandar ese dinero para pagar ese techo y no puedo quedar mal, porque esa es la fe. Y yo fui a Dios en oración ya. Entonces Dios me indica que hable con usted. Sí, así es. ¿Cómo le dijo a Moisés? Cuando Moisés levantó los ojos al cielo. ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo una vara. Entonces tira la vara. Nosotros vamos a Dios en oración. Señor, súpleme. Necesitamos pagar aquello. ¿Qué tienes en la mano? Bueno, una radio. Pues entonces úsala. Claro. Y eso es lo que estoy usando, esta radio, para cruzar ese mar, para cruzar ese río. Aleluya. Y llegar a la bendición de Dios. Estuvimos hablando ayer en eventos del porvenir y queremos retomar el tema porque Jesucristo está a la puerta y muy poco, para los que acaban de sintonizar, muy pocos pastores y predicadores en los últimos 25 años han hablado acerca de la venida de Cristo. La gente está hablando de prosperidad, de dinero, de fortuna, de riqueza aquí en esta tierra, pero nadie se está enfocando en el retorno de Jesucristo a este mundo y en el levantamiento de la iglesia, que es otro evento diferente, donde la iglesia será raptada. Entonces son muy pocos los predicadores, la radio, la televisión que están hablando de eso. Y por ello nosotros queremos seguir en este tema el día de hoy, que yo sé que será de bendición y de edificación para usted. Y habíamos quedado en Mateo 24, vamos a repetir un poco. En el verso 3, 24:3 de San Mateo dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Wow. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, ahí estábamos hablando, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí vamos. Entonces estamos viendo los conflictos que decía ayer que el presidente Xi, o X, que es con X que se escribe, el presidente chino, había dicho a los militares chinos que se preparen para la guerra. Bueno, porque el coreano, el gordito coreano, ¿cómo que se llama ese? Se llama Won Jong-un. Ay, Dios mío. Bueno, no sé cómo se crían con esos nombres, pero el otro se llama Chi o Hio, algo así. Sí. Bueno, okay. Entonces, ese es de China. Y ese dijo ayer que a los militares de él le dijo: prepárense para la guerra. Entonces, eso es un rumor de guerra. Sí, es un rumor de guerra. Y ese muy fuerte. Sí, y esa es una potencia. Y esa es una potencia. Habíamos dicho, también tú habías estado diciendo que en China hay un ejército que puede pasar a los 400 millones de habitantes. De soldados. Imagínate, sí. Eso es demasiada gente, y que la profecía habla de que vendrán del oriente a pelear contra Cristo. Cuando hablamos en el momento del Armagedón y de aquella guerra, entonces ¿dónde van a salir esa gente del oriente? De Israel, el oriente, ¿cuál es? China. Entonces tenemos que enfocarnos proféticamente hacia ese lugar. Bueno, Andrés, tú que has ido muchas veces a la Tierra Santa, a la Tierra de Palestina, y conoces todas esas, quizás puede, como buen narrador que eres, darnos un signosis de los puntos al norte, al sur, porque la Biblia habla del norte, del sur, del oriente, del occidente, que para la guerra de Armagedón, y que era el Armagedón, porque hay un pueblo que está escuchando que no sabe lo que es eso. Yo sé porque he leído y cosas, pero hay mucha gente que no entiende, y nosotros hablamos a veces como en clave. Exacto. Muy bien, y y quiero comenzar diciendo que mientras yo, antes de ir a Israel, que estaba leyendo la Biblia y veía Armagedón, entonces yo decía dentro de mí: ¿por qué razón esa guerra en Megiddo se va a dar allí y no se da en Estados Unidos, o no se da en China, o no se da en Rusia, que son la potencia, y estamos ya viviendo la época del fin? ¿Por qué tiene que ser allí? Mira el misterio más grande que descubro. Cuando yo llego a Megiddo, la primera vez que fui a Israel,
En Megiddo hay una montaña. Esa montaña es un tel, T-E-L. El tel son montañas creadas por los hombres. Pongan atención, son montañas creadas por los hombres. Ese es un valle, una planicie. Y alrededor tienen los montes. Monte Tabor, Monte Carmelo, Monte Ebel. Todos los montes están, y eso está en el valle. En el centro del En el valle. centro del valle. Estaba hasta el Monte de la Tentación. Alrededor que está el Monte de la Tentación en Nazaret. ¿Qué sucede? Que en ese valle, cuando se funda allí la primera ciudad en Megiddo, cuando venían los enemigos, oye esto, destruían esa ciudad y construían encima, no construían al lado nunca. Porque si construían al lado, dejaban la memoria de los enemigos que destruyeron. Entonces ellos tenían que aplastarlo. Por eso es que se usa la expresión, nuestro enemigo está aplastado debajo de ¿qué? De nuestros pies. O será una simbología. Era una simbología porque cuando tú hacías una guerra y destruías la ciudad, no iba a construir, de que vamos a construir una ciudad nueva, pero ya eso está destruido. No. Encima de esos escombros se construía. Después venía otro y construía encima de eso. Y después venía otro y según iban venciendo al enemigo, iban construyendo sobre sus propias memorias. Exactamente, entonces eso iba formando ¿qué? Una montaña. Sí. A esa montaña que se llama Tel, porque no fue una montaña natural, es una montaña creada por los hombres. ¿Qué sucede? ¿Por qué ese lugar? Porque Megiddo era Caminos di Mari, que le llamaban los italianos, cuando Roma toma posesión. Pero antes de Roma, Ajá, el camino al mar. Camino al mar. Antes de Roma, había un grupo que se había ubicado ahí, que eran los hititas. Después de los hititas se ubicaron los cananeos, los jeveos, los jebuseos, los eteos, los filisteos. Oye, esto es lo que te estoy diciendo. Muy interesante eso. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se ubicaron ahí? Porque si tú miras el sur, y nos vamos a la imaginación del mapa, está Egipto. Al sur está Egipto. Ok. Entonces, si nosotros vemos hacia el oeste, está el Mediterráneo. Si vemos hacia el este, tiene Arabia Saudita, y ese desierto de Arabia Saudita nadie nunca lo podía pasar. Por eso es que para poder llegar de Arabia Saudita a Egipto, había que darle la vuelta y subir por Irán, y después de Irán bajar al torrente de Sedón, y después venían por Siquén, que ese fue el recorrido que hizo Abraham cuando vino de Ur, hasta llegar a Egipto. Esa era la ruta, porque en ese desierto hasta el día de hoy nadie puede meterse por ahí. No queda vivo. Tiene que atravesarlo con avión. Por aviones, sí. Porque por ahí no hay nada, por ahí no se da nada, por ahí lo que hay arena, arena movediza, miles de kilómetros y de todo eso. Entonces, como eso era tan importante, el que ubicaba ahí, esa ciudad, ese lugar, cuando pasaba alguien que iba, por ejemplo, para Irán, o que iba para el puerto, que iba para el mar, tenía que pagar impuestos. Ok. Entonces, al pagar los impuestos, no solamente eso, todo producto tenía que pasar por ahí. Entonces ahí se hacían mercados. Caravana de camello. De camello, el que tenía perfume, el que vendía cosas que no eran perecederas, oro, plata, cobre. Entonces todo ese tipo de material, ahí había gente que decía, bueno, yo voy ahí a Megiddo, porque en Megiddo yo puedo encontrar, y de Megiddo entonces iban a la India, de la India venían, de Egipto, de todos los sitios. Ese era como un mercado de pulga, más o menos. De pulga, exactamente. Entonces el que pero grande. Pero el que dominaba ahí era multimillonario. Sí, El que dominaba esa pasada ahí tenía control de la economía de ese entonces. Sí. Entonces todos luchaban. Ahora, ¿qué sucede? Como Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y que Jesucristo nadie lo puede ni lo vencerá jamás, en el lugar de la guerra del Armagedón tiene que ser ahí. Para entonces Cristo decir, ok. La simbología que eso significa, o sea, claro, simbología histórica. Histórica. Sí. Es que todos los reyes que han estado ahí han sido destruidos. Sí. El último grupo que ubicó eso allí fue Inglaterra en el año 1919 que lo entregó. Entonces el Señor tiene que venir ahí para decir, vénsame a mí que le voy a hacer una historia. Exacto, y nadie lo va a poder vencer. Oye lo interesante que es eso. Oye, cuando yo vi esa arqueología,
Y todavía tú ves, en la montaña empezaron a hollar y tú ves los diferentes leyes de las diferentes épocas. Esta época de los hititas, esta época de fulano, pero muy interesante eso hay que ver eso. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, wow, que no solamente eso, esa gente hicieron su increíble, hollaron, Brígido, hollaron para buscar agua, porque cuando ellos se cerraban ahí, si venían los enemigos, hubo un grupo de esa gente que dijeron, nosotros tenemos que, antes tenían que ir al río a buscar el agua, dijeron, nosotros tenemos que buscar la manera de hacer agua aquí. Y todavía esa fuente de agua está. O sea, encontraron siempre agua. Sí, está aproximadamente a 20 metros debajo del nivel de la tierra. No estoy hablando del nivel del mar, porque una cosa está debajo del nivel del mar y otra cosa es debajo del nivel de la tierra donde tú estás hollando. Sí, pero eso es en el Valle de Megiddo. Adentro, sí, de la muralla de la ciudad. Correcto, pero entonces, si las ciudades se han formado una sobre otra, hay que ver la misericordia de Dios también supliéndole agua ahí a esa gente. Supliéndole agua a esa gente. Porque el agua se mueve a nivel del territorio donde está del valle. Entonces, la otra cosa es que Salomón, el ejército de la caballería y los caballos que tenía Salomón, era ahí que lo tenía. O sea, Megiddo ha sido el lugar de los reyes complacerse de esa ciudad. Ok, entonces, ahí es donde la Biblia habla que se formará la guerra del Armagedón. Del Armagedón. Y la guerra del Armagedón dice que será ya el final de la guerra, porque... El preámbulo de la guerra final, porque acuérdate que Joel 2... De la destrucción final. Sí, Joel 2 es que habla, porque primeramente viene la guerra en contra de Cristo y en contra de los santos que vienen con él. Si tú me ayudas y te buscas Apocalipsis capítulo 19, tú vas a empezar a leer desde el verso 8 en adelante, y yo le pido a la audiencia que ponga atención, pero por favor llámeme, que me hacen falta 137 personas. Nosotros no detenemos para agarrar la llamada. Necesito esa ofrenda, necesito pagar el lunes, así que llámeme. 19. Desde el verso 8 en adelante, vamos a ver qué dice. Desde el verso 8 en adelante dice de la manera siguiente: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ok, déjalo ahí. Fíjate lo que está diciendo esto. El lino fino es las acciones justas de los santos. Cristo va a venir desde el cielo a pelear en el Armagedón, no con ángeles, sino con la iglesia. ¿Por qué? Porque el lino fino, que es las acciones justas de los santos, los ángeles no tienen acciones justas porque nunca han sido injustos. Sí. Tú no puedes justificar a alguien que nunca ha sido injusto. Entonces somos nosotros, es la iglesia. Y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, si tú sigue leyendo para que tú veas lo que pasa. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok. ¿Sigo? El verso 11, comienza el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sí. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie
en el sol. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que reciben la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Ahora fíjate, aquí encontramos la bestia, el falso profeta que fueron lanzados vivos, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. ¿Y dónde está el diablo? ¿Dónde está Satanás? Entonces vámonos al capítulo 20. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en las manos, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces cuando pasa que el falso profeta está en el infierno ya, en el lago de fuego, corrijo, no en el infierno, en el lago de fuego, y toman al anticristo y lo mandan al lago de fuego, y a Satanás lo toman y lo apresan, ¿verdad? Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, sigue diciendo, y lo entregó y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, ¿cómo puede ser que el Satanás está atado? Ya el falso profeta está condenado en el lago de fuego. Ya el anticristo está condenado en el lago de fuego. Satanás está en prisión en el abismo y la gente sigue pecando. Porque no es por el diablo que la gente peca, es por la naturaleza del pecado. La naturaleza adámica. Entonces vamos a reinar con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Los que venían con vestidura blanca. A caballo, el lino fino. Entonces, verso 4. Estoy en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las armas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen. Esto es en el periodo de la gran tribulación. El que no adore la imagen, el que no adore la bestia, será decapitado, sufrirá por causa de no entregarse al diablo ni a los demonios. Pero muchos de nosotros nos estamos entregando al diablo, estamos haciendo la voluntad del diablo, estamos haciendo lo que Satanás dice, estamos haciendo lo contrario a Dios. Entonces, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos son aquellos que no se contaminaron, porque la tierra sigue su curso. La tierra sigue su curso. Pero los otros muertos no vivieron a vivir. Dice que esta es la primera resurrección. Hasta que se vivieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Porque acuérdate, ¿a dónde